Uno de los temas que quería charlar con vos, aparte de algunos números, algunas cosas que siempre nos gusta escucharte y analizar juntos, etcétera, tiene que ver con un número bastante parecido, los 53 años de la desaparición del bebé Cook, ¿no? Para que nos cuentes un poco quién era Cook y qué significaba Cook en el peronismo. Y bueno, vos escribiste un libro sobre el tema, así que quería que nos cuentes un poco, para vos, ¿no? ¿Qué significa eso? Para mí Cook fue un referente teórico del peronismo espectacular. Él nació en el 19 y de origen radical. Fue diputado, pero lo que a mí, el costado que más me interesa, es las reflexiones que produjo Cook acerca de la caracterización del movimiento peronista en los 60. Él introdujo la caracterización del peronismo como un monstruo invertebrado y al mismo tiempo le dio la posibilidad abrió la posibilidad de pensar al peronismo como una forma de articulación que podría tener un final vinculado a los sectores populares, un dinámico, transformador. Hablaba de revolucionario, en ese momento no estaba la palabra censurada como está hoy, porque viste que se terminó del discurso político. ¿Lo de revolucionario? Claro, claro, parece como si fuera algo violento, que muerte, y no cambio profundo, ¿no? Claro, cambio profundo, reforma, todo, pero la palabra revolución quedó totalmente sepultada. Yo creo que es un movimiento ideológico, pero no importa. Más allá de eso, un costado revolucionario y un costado obviamente vinculado al sistema, y que cualquiera de las dos alternativas era posible de ser pensado dentro del peronismo como una posibilidad. Había un peronismo de los sectores dominantes y un peronismo de los sectores dominados. Toda esa teoría que despliega Cook, de la introducción de ciertas categorías marxistas al medio del pensamiento de Cook, bueno, su militancia política además, ¿no? Porque Cook era un hombre militante 24/24, delegado personalísimo de Perón. Perón dijo: mi palabra es su palabra, o sea, lo nombró con plenipotenciario, el organizador de la resistencia peronista, pero a mi juicio, si no hubiera sido lo que fue, este gran militante, hubiera sido un pensador, digamos, desde el punto de vista de la ciencia política, muy, muy, muy profundo. Hay mucha más teoría política en muchos de los textos breves de Cook que en grandes tratados académicos. Él se anticipó a buena parte de la teoría política y las lecturas del peronismo que vinieron después. Tiene mucha conexión el pensamiento de Cook con el pensamiento de Laclau, obviamente en otro contexto teórico y en otro contexto histórico, pero desde el punto de vista estrictamente conceptual, Cook fue, a mi juicio, el más grande pensador peronista de todos los tiempos. Únicamente comparable con uno contemporáneo que acaba de fallecer, Horacio González. O sea, son referencias teóricas potentes, pero le agregaba a Cook una militancia muy importante y un rol protagónico durante el tiempo que le tocó ser referente del general Perón en la Argentina. La verdad que un personaje singular, por eso la importancia de recordarlo, sobre todo para las nuevas generaciones, porque el pensamiento de Cook siempre provee inspiración, no para replicarlo, porque está situado. No, por supuesto, claro, pero para entender los momentos también y repensar también, ¿por qué no? Digamos, ¿qué significa, no? Por ejemplo, ¿qué significa el peronismo? Porque es una fuerza que hoy está vigente. Digo, porque en realidad lo que imagino que Cook pensaba no era la figura de Perón, sino pensar el peronismo, ¿no? Como idea política. Yo creo que tiene en eso logros en cuanto conceptuales muy importantes. El pensamiento de la unidad como la unidad más allá de lo coyuntural, sino como proyecto. Hoy lo comentaba yo aparece escrito ayer, el concepto de unidad como una visión más allá de las circunstancias electorales, que está bien resolverlas, pero él requería de una perspectiva mucho más amplia, una perspectiva histórica, y también decía que si no había transformación social, si no había, a él le llamaba todavía revolución social,
pero si no había un proyecto transformador dinámico, la unidad por la unidad misma era estéril y te conducía lamentablemente a la esterilidad y a la irrelevancia histórica, y me parece que todavía eso está planteado como algo muy actual y muy importante. Bueno, y ahora entonces, ¿cómo leer, no? Ahora, a la luz de eso, de ese pensamiento que dice Cook, ¿cómo leer la actualidad y la crisis que hay dentro, incluso, bueno, a partir del resultado electoral del Frente de Todos, ¿no? Donde hay una discusión, aunque parece que se ordena alrededor de esa idea de la unidad, aunque, digamos, bueno, y el para qué es un poco lo que refleja la carta de Cristina, me parece, como ordenadora de esa disputa, ¿no? Exactamente, yo creo que ahí está la discusión, unidad y visión y perspectiva, objetivo, y Cristina, por supuesto, ordena, ya lo ordenó en el Maradona. ¿Vos te acordás cuando ella inauguró antes de la pandemia? Creo que fue todavía en el 2020, 2019 creo que fue el discurso de Cristina inaugural en el Maradona, cuando dijo un pequeño proyecto socioeconómico, alinear tarifas, precios, salarios, jubilaciones y pensiones, y efectivamente eso de alguna manera es, por lo menos son los rudimentos de un despliegue de transformación social necesaria en Argentina, de cambio del patrón distributivo, y efectivamente es lo que se está discutiendo. La carta esta última vuelve a insistir en la misma perspectiva, obviamente referido a problemas más específicos de coyuntura, pero en rigor el peronismo fue una herramienta de transformación muy importante que reconcilió al peronismo, que después de la muerte de Perón fue el partido del ajuste conservador en Argentina. No olvidemos que el peronismo tuvo dos renovaciones después de la muerte de Perón. Una terminó con Menem, trajo a Cavallo. La otra terminó con De la Rúa, trajo a Cavallo. El que interrumpió el ciclo del peronismo vinculado a los sectores dominantes, como hablaba Cook, vinculado a la ideología neoliberal, en el caso de Menem y De la Rúa, fue Néstor Carlos Kirchner, que efectivamente interrumpió el ciclo neoliberal, reconcilió al peronismo con su tradición popular democrática, y en ese sentido Cristina retomó esas circunstancias y hoy lo plantea y lo despliega como proyecto político de coyuntura y como una visión más específica para la etapa que transitamos. Pero la carta creo que está direccionada en ese sentido, diciendo: ojo, que hubo mucho sacrificio en estos 13 años para reconciliar al peronismo con su tradición transformadora. Nosotros durante esta etapa tenemos que insistir en esa perspectiva, no transformarnos en un peronismo pre-kirchnerista, el peronismo de los sectores dominantes. Claro, un peronismo como conservador y que hace lo que necesita el establishment que se haga. Porque cierto orden necesita, claro. La polémica sigue estando. Claro, porque la verdad que los sectores dominantes no les resultó una buena idea el macrismo, ¿no? Bueno, perdieron. Produjo una transformación en el sentido común y una transformación pero mucho más profunda que la que produjo Macri en la sociedad argentina, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista financiero, pero también la intervención en el sentido común de grandes conglomerados sociales, cosa que se discutió fuera 13 años de kirchnerismo. El famoso concepto de revolución cultural habla a su manera de una transformación también del sentido común. Por eso que está tan actual Cook, porque efectivamente hay dos modelos, por lo menos, vinculados a la trayectoria histórica del peronismo. Uno desemboca en la transformación social, la integración comunitaria, el ascenso social, la toma de derechos creciente, y otro obviamente reproduce el statu quo, el sistema dominante, un patrón distributivo injusto. Bueno, lo vimos en acción durante el menemato. O sea, ahora Artemio, bueno, ahora el gran desafío es un país que realmente destruyó y dejó empobrecido el macrismo en esos 4 años, destruyó el aparato productivo, hizo bajar el valor de las empresas, creció el desempleo, creció la pobreza. Llega un gobierno peronista, a los salarios, las jubilaciones. Sí, siempre me voy a quedar corto describiéndolo, pero lo cierto es que después vino la pandemia. Y ahora empezamos a salir de la pandemia. Ahora, la verdad es que las condiciones objetivas de gran parte de nuestro pueblo son muy delicadas.
y lo hizo saber en las urnas, ¿no? ¿Cómo se sale de ahí? ¿Qué te parece a vos? Bueno, yo creo que el presidente lo ha dicho claramente, lo ha dicho, bueno, obviamente Cristina en sus cartas, lo han marcado como obviamente, un objetivo a cumplir, que salarios, jubilaciones, pensiones le ganen a la inflación, la inflación de empleo, obviamente el desempleo ha descendido, también te lo doy como dato importante en este último trimestre, y alterar el patrón distributivo, profesor. Imagínate esto, hoy el 50% del ingreso lo toma el 20% más rico y el 20% más pobre toma el 4%. Ese patrón distributivo que le damos de Macri es solo comparable con el 2001. En esa perspectiva del gobierno... ¿Puedo decir que los números son parecidos hoy? Esa es la consigna central de esta etapa. Vuelva a ser un país más justo, con mejores niveles de distribución. Eso no va a ser mágico, no va a ser un día para otro, claro. Pero la perspectiva, que es lo que no se vio en la elección paso, que la perspectiva había cambiado drásticamente, por eso es que repliegue en el ausentismo electoral, el voto en blanco, anulado. Ahí te entendí, claro. Es la perspectiva, es decir, estamos yendo en el camino que se puede ir, el correcto y el que puede cambiar todo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que es más lento de lo que uno quiere, obviamente, ¿no? Está claro. Claro, y creo que en ese sentido el diagnóstico de Cristina y del presidente ha sido exacto. Acá hay un problema de ingreso severo, hay que tratar de recompensar. Hay que ir ahí, claro. Y sí, porque vos imaginate, una línea de pobreza está en 65.000 pesos, 67.000 en la zona metropolitana. El salario medio de la economía, el promedio, es de 86.300. Imagínate la cantidad de gente que está ganando hoy por debajo de la línea de pobreza, aún siendo trabajadores formales privados. La última cifra que me dio Horacio Rovelli, el economista, sí. Bueno, que fue colaboró de Amado Boudou durante su etapa de ministro de Economía, profesor universitario, un tipo, un capo, realmente. Sí, claro. Ya es la lectura de presupuesto. Bueno, 2.300.000 trabajadores formales ganan por debajo de la línea de pobreza de sus hogares. Es un escándalo. Tenemos un problema nuevamente instalado en los 90 y con Macri se instaló nuevamente el fenómeno de trabajador pobre. O sea, se es pobre aún estando ocupado plenamente en trabajos formales privados, pero sin embargo los salarios son tan bajos que no permiten al trabajador superar la línea de pobreza de su hogar. Bueno, eso, entre otros fenómenos, ¿no? Da como resultado estos niveles de pobreza de 45. Sí, ni hablar las jubilaciones, pasa lo mismo con las jubilaciones, ¿no? Y las jubilaciones con el bono están en 28.000 pesos. Bueno, una línea de indigencia está en 27.500. O sea, está en línea con la indigencia de un hogar de 4 personas en la zona metropolitana. Es así, estamos en una situación de ingresos realmente crítica, por eso pasó lo que pasó en términos electorales. La gente no votó a Macri, no votó a la Sí, no se fue, claro. No fue corriendo a votar a ellos, pero no fue a votar. Pero no fue a votar. O sea, la forma de castigar fue dominantemente, en el margen puede haber habido otra forma, la abstención, para obviamente no darle el voto a aquella coalición que había provocado tanto daño social, y la memoria de ese daño era reciente. Todo el mundo sabía efectivamente lo que había producido el gobierno de Macri en 4 años.